¿Llegará México a su quinto partido en el Mundial? ¿Ecuador seguirá viva en este Mundial? Analizamos una de las mejores eliminatorias de estos 16avos de final del Mundial 2026. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en El Enganche. Ya estamos en esa fase de eliminatorias donde los partidos ya empiezan a coger calor y la emoción va a estar a flor de piel durante todos los encuentros. Ahora va a ser vida o muerte. Ganar significa seguir en el torneo y perder, hacer las maletas para casa, y hoy por ello vamos a analizar uno de esos partidos que yo creo que más expectación van a generar en estos 16avos de final, y por ello se pasa por aquí por El Enganche un viejo conocido del Enganche, Mando Sanabria, compañero de Apuntes de Rabona. ¿Qué tal, Mando? Muy buenas. ¿Cómo estás, Iker? Es un placer estar por acá y súper emocionado porque ya empieza lo bueno, empieza a tomar ritmo lo que es este torneo, así que estoy emocionado. Al final son dos equipos latinoamericanos y eso siempre, al menos de este lado, le da como ese picante, ¿no? a los partidos. Sí, la verdad que sí, encima ahí con las rivalidades que tenéis más aún. Para quien no lo sepa, Mando es mexicano, pero está haciendo un seguimiento espectacular del Mundial en Apuntes desde Rabona. También le podéis seguir en redes sociales, y por ello también, aparte de tocar el lado mexicano con él, la parte de Ecuador también la podemos repasar. Mando, si te parece, vamos con lo que a ti te reparan de manera más principal. Podemos decir que es la selección mexicana, plena en esta fase de grupos. Es cierto que en cuanto a juego se han generado bastantes dudas respecto a Javier Aguirre. Yo he leído muchas críticas, hicimos un vídeo también con Eduardo Zurita hace unos días en el que nos comentaba esto, que a lo mejor pedís un poco más a la selección mexicana, pero aún así, ¿qué sensación tenéis de cara a la fase de eliminatorias? Yo creo que la selección mexicana, a ver, yo creo que sí deja algunas dudas, sobre todo con balón. A mí con balón es una selección que me deja dudas. Sin balón creo que han mejorado algo en defensa, pero yo creo que el ánimo es positivo, al menos por cómo se está viviendo el ánimo. El jugar en casa es un plus enorme. Yo creo que la gente está súper enganchada con esta selección, pero desde lo futbolístico yo creo que sí hay algunos baches que son evidentes. Al final México no es una selección top y tenemos que entenderlo como tal. Es una selección que yo creo que no está ni siquiera en el segundo escalón. Yo lo consideraría a nivel mundial en el tercer escalón. Así que creo que hay dudas, son válidas tenerlas, pero dentro de todo yo veo un equipo súper comprometido y lo vemos en casos como el de Uruguay. Quizá Uruguay tenga futbolistas súper talentosos, puede tener un entrenador que para muchos es un genio, pero después si el grupo no está unido y no se la creen, pues no va para ningún sitio, ¿no? Y yo creo que México se están creyendo la idea, se están creyendo a Javier Aguirre y a partir de eso el grupo se está potenciando. Ujú. Claro, te quería cuestionar esa importancia de Javier Aguirre. De hecho, el último vídeo que hicimos de México lo denominamos como el plan de Aguirre, que estaba saliendo a la perfección por su figura, porque al final varios compañeros de allí de México os lo he leído, también cuando se pasó Eduardo por aquí por el canal, que al final ahora mismo México quizás está en esa época de transición de pasar de Javier Aguirre a posteriormente Rafa Márquez, pero la verdad que el plan un poco premonitorio de cara a la siguiente Copa del Mundo, que puede ser con Rafa Márquez en el banquillo, Javier Aguirre lo está gestionando bastante bien. Sí, yo creo que, a ver, antes de que empezara la Copa había muchísimas dudas con Javier Aguirre, porque el equipo no estaba dejando las mejores sensaciones, empezaron a enganchar un poco más a partir del amistoso contra la selección de Serbia, antes estuvieron contra Portugal, contra Bélgica, en donde el equipo compitió bastante bien, y yo creo que ya ha ido encontrando la forma de hacer que esta selección pueda hacer lucir menos sus debilidades, y creo que eso es bastante importante. Javier Aguirre al final es un viejo lobo de mar, ¿no? Es un entrenador súper experimentado que a muchos no les podrá gustar su estilo de juego porque es un entrenador quizá muy pragmático. Lo vimos incluso en España en su última experiencia con el Sí. Mallorca, pero dentro de todo creo que está sabiendo cómo manejar este grupo. Además es un tipo que ha vivido muchos mundiales, 2002, 2010, también como futbolista estuvo en México 86, es decir, es un tipo que tiene conciencia de cómo funcionan este tipo de torneos. Y yo creo que con una generación que, a ver, te repito, para mí no es una selección top, pero creo que hay talento, más talento del que muchas personas puedan creer, lo está haciendo de forma apropiada y ahora con las ideas de Rafa, que es esa sangre nueva, tiene ideas súper frescas porque estuvo en el Barça, porque es de esta nueva generación que quizá se pueda acercar al fútbol moderno. Yo creo que es un complemento que hasta ahora en un torneo corto le está saliendo dentro de todo bien, también teniendo en cuenta que los rivales, a ver, quizá no fueron los más exigentes, pero tampoco quiero quitarle mérito. A mí la selección mexicana, te digo, me deja dudas, pero hay cosas que han ido mejorando progresivamente. El primer partido contra Sudáfrica, quizás sin balón no se defendió tan bien, pero ya vimos casos como en el partido contra Corea o incluso contra República Checa, en donde el equipo se vio muchísimo más sólido en esa faceta. Ujú.
De hecho, has comentado ahora un factor que me apetecía tocar contigo, que es eso de los talentos que está desarrollando Javier Aguirre. De hecho, hay uno que le conocemos bastante aquí en España, que es Álvaro Fidalgo, que fue protagonista en el último choque, pero a su vez también están emergiendo jugadores que yo sinceramente no los tenía en mi radar. Por ejemplo, Quiñones, que para mí está realizando un gran mundial. Johan Vázquez, el central, que a mí, yo siempre que le he visto en el Calcio, me ha encantado y me parece que también que está firmando un mundial sensacional. Entonces, Mando, ¿tú con qué nombres te quedas de lo que llamamos de Mundial de México? Quiñones creo que me parece una pieza fundamental porque es ese futbolista que te añade cierta explosividad, que tiene mucha facilidad para poder encontrar el gol. Al final viene de ser el goleador en Arabia, que pues para muchos no significará mucho ser el goleador en Arabia, pero para mí tiene un mérito gigante. Después, lo de Johan Vázquez también me gusta mucho y creo que es un central infravalorado. Creo que en la Serie A ha adoptado ese liderazgo con el Genoa, es capitán en el Genoa, así que me parece que ya tiene la jerarquía suficiente como para poder liderar al equipo mexicano desde la saga defensiva. Y después, a pesar de no tener tantos minutos como yo creía que iba a tener, lo de Gilberto Mora. A mí su partido contra República Checa me parece una cosa espectacular. Y sobre todo lo traigo al tema porque yo creo que contra Ecuador, contra un bloque que pueda ser muy sólido, que pueda tener mucha presencia defensiva, yo creo que las virtudes de Gilberto Mora son súper importantes para abrir esos bloques. Al final es un futbolista que por su capacidad con el balón, su capacidad y talento para encontrar pases, es fundamental contra un equipo que se va a intentar defender muy bien por dentro. Sí, de hecho es uno de los factores que más reclamáis allí en México, la mayor presencia de Gilberto Mora. Claro, Mando, ¿tan relevante le veis en el juego ahora mismo de México a pesar de lo que ha demostrado, por ejemplo, en los dos primeros partidos que podemos decir quizás que son los que más en serio se tomó México en una primera instancia? O sea, ¿tan relevante veis la figura de Gilberto Mora a pesar de talentos como el propio Fidalgo? Sí, yo creo que para mí sí, porque para mí es el futbolista que por talento, a ver, más me ilusiona. Y te hablo acá como aficionado mexicano, creo que es un futbolista totalmente distinto y algo que el país nunca había vivido, porque al final has tenido nombres como el de Hugo Sánchez, como el de Rafa Márquez, más recientemente Chicharito u otros que han explotado quizá de una forma también temprana como jóvenes promesas como el Chucky Lozano, pero un futbolista de 17 años que ya empezó a destacar a los 16 en México y que se está hablando con esta expectativa porque tú lo ves jugar y dices, él es distinto. Y yo creo que, y sobre todo poniéndolo en contexto, porque después si quieres atacar a bloques que te dejen más espacio a sus espaldas, tienes a un jugador como Brian Gutiérrez que tiene esa capacidad para hacer rupturas, para ir al espacio, porque tiene muy buena lectura para poder cazar la espalda de los rivales. Creo que para ese tipo de contextos te serviría un futbolista como Brian, pero si nos ponemos en contexto Ecuador, yo creo que un futbolista con esa capacidad técnica y capacidad para poder asociarse que tiene Gilberto Mora me parece fundamental para un partido que sí, es muy exigente, es un futbolista muy joven, pero yo pienso que la calidad o el talento no tiene edad. Y si Gilberto Mora para mí es el mejor futbolista de México con balón, a pesar de tener 17 años, tiene que jugar. Sí, sí, sin duda. Y de hecho, este partido que va a ser de alto voltaje y donde yo creo que el físico va a primar, quizás que aparezca el talento como puede ser del de Gilberto Mora, pues puede ser determinante en un encuentro de 16 avos, que como decía, lo emocional va a ser fundamental, Mando. Y en este mundial, a mí por lo menos desde la lejanía, la sensación que me da de México, que mucho de ese factor emocional está, digamos, influyendo en la trayectoria de la selección comandada por Javier Aguirre, por un lado el punto de ser anfitrión y luego también lo de Memo Ochoa. No sé cómo lo veis allí, pero al final que una figura como Ochoa esté en la selección y haya jugado su sexto mundial, si no me equivoco, y también ser anfitrión de una Copa del Mundo, pues está influyendo para que México pueda optar a ese quinto partido que tanto ansiáis desde hace muchísimos años. Sí, bueno, aquí el quinto partido ya no valdrá mucho porque el quinto Sí. partido ya será en octavos. Más bien, yo creo que ya el objetivo es cuartos de final, ya no se habla tanto del quinto partido, ahora sería el sexto. Pero yo creo que sí, el factor anímico por el estadio es súper importante porque al final México es una selección que a lo largo de la historia en el Azteca se ha hecho súper fuerte. En el 86 no pierde un solo partido. En el Azteca, tampoco en el 70. Se van eliminados en el 86, pero jugando en Monterrey. Se van contra Alemania en cuartos de final jugando en Monterrey, no juegan en el Azteca y además se van por penales. Es decir, creo que el Estadio Azteca pesa demasiado para bien en la selección mexicana y sí, lo de Ochoa creo que también es un factor muy importante porque al final en el vestuario necesitas a esos futbolistas jerárquicos, con experiencia. Y si va como segundo, tercer portero para, quizá, como muchos le llaman, hacer grupo,
a mí me parece correcto, porque creo que necesitas ese tipo de jugadores y nunca vamos a estar de acuerdo al 100 con las convocatorias de los entrenadores en selecciones nacionales. Si te das cuenta, todos tienen ahí a su jugador de por qué lo llevó. En Inglaterra está el caso de Jordan Henderson, por qué llevó a Jordan Henderson, pero nosotros no sabemos de puertas para adentro qué tan influyentes son para el grupo, para el vestuario, y al final, como es una concentración corta, necesitas tener un grupo súper sólido en muchas facetas para un torneo corto, repito. Así que yo creo que la experiencia, el liderazgo, el poder animar a los jóvenes me parece súper importante y por eso creo que Ochoa es un futbolista que para este grupo al menos es súper primordial tenerlo, una figura como la de Ochoa, que además ha vivido muchos mundiales y ha sido figura en prácticamente todos los que ha jugado. Sí, sí, de hecho tener una figura así es una auténtica bendición y Javier Aguirre, precisamente que está curtido en mil batallas, sabe lo que hace en estos contextos. Antes de ir con el tema de Ecuador, Mando, te quería preguntar, es cierto que has mencionado varios aspectos interesantes de México de cara a este encuentro ante Ecuador, sobre todo el de Gilberto Mora me ha gustado mucho, pero a su vez también dos, tres claves que crees que deben ser determinantes para México para este choque. Yo creo que una, la creatividad con balón, que creo que es la faceta en donde el equipo se ha quedado más corto. Con balón, te repito, por eso quiero ver a Gilberto Mora, pero incluso otros elementos que te puedan aportar a partir de esa faceta, como Álvaro Fidalgo, que ya lo habías mencionado antes, que fue titular en el primer partido, pero después se ha ido borrando un poco. Y también exijo ver más protagonismo por parte de Raúl Jiménez, que Raúl Jiménez es un 9 que no es un 9 de área, es un 9 que puede salir y, como dirán por acá también, es el Harry Kane del pueblo, ¿no? De bajar, recibir, lanzar a los futbolistas porque tiene una calidad técnica y asociativa brillante. Así que yo también esperaría ver más protagonismo por parte de Raúl. Después yo creo que, a ver, me gustaría ver qué tanto se puede explotar el juego por fuera, porque si algo tiene Ecuador y que creo que se vio en el partido contra Costa de Marfil, es que por fuera pueden llegar a sufrir en cuestiones defensivas. Por dentro son un muro. Por dentro con Ordóñez, con William Pacho, con ese Pedro Vite Caicedo, son futbolistas súper agresivos que defienden muy bien esa zona, que pueden recuperar porque tienen una marca súper férrea. Así que yo creo que el juego por fuera tiene que ser lo suficientemente sólido como para poder lastimar a Ecuador por ese sector. Y después yo creo que sí, la solidez defensiva que han venido mostrando contra Corea y contra República Checa, creo que tiene que mantenerse. O sea, Johan Vázquez por ahí, después yo creo que ya va a volver Gallardo por izquierda. Por derecha, yo creo que va a ser Israel Reyes, es mi sensación, que al final es un futbolista que fue formado como defensa central, pero se reconvirtió como lateral por derecha y da esa solidez por ese sector más completo, a mi parecer, que Jorge Sánchez. Así que yo creo que esas son las tres claves y la que más a mí me parece más importante es esa con balón, la creatividad y la fluidez que pueda tener a partir de mover el balón con velocidad, porque yo creo que el equipo que va a tener la iniciativa va a ser México y no Ecuador. Ujú. Sí, puede ser, porque precisamente de Ecuador estamos viendo que es un equipo mucho más físico que técnico en este mundial. De hecho, el primer partido ante Costa de Marfil, la verdad que el ritmo en una primera instancia fue vertiginoso, podemos decir. Y claro, una vez dejado atrás el capítulo de México, Mando, como he dicho, tú estás siguiendo el mundial de manera espectacular. De hecho, ya en estas claves que nos has dado, nos has analizado un poco ahí, has metido el bisturí de esta selección ecuatoriana que yo creo que podemos decir que ha ido de menos a más, sobre todo por ese último partido ante Alemania, pero claro, allí en Ecuador hay muchísimas dudas y tú no sé cómo ves a Ecuador ya en esta fase de eliminatorias después de haberse quitado ese peso de encima de la fase de grupos. A ver, a mí la fase de grupos de Ecuador no me parece mala. A mí Creo tampoco. que es una selección que, a ver, su primera parte contra Costa de Marfil es buenísima. Es una selección que generó constantemente el contra Costa de Marfil. Después ya en la segunda parte el equipo sí se cayó un poquito. Además, Costa de Marfil tiene ese factor diferencial que es Jan Diomande, que es un jugadorazo en su totalidad. Después en el segundo encuentro contra Curazao, me parece que también generaron muchísimas situaciones. De hecho, Curazao, a ver, Eloy Rum, que es el arquero de Curazao, se va con 15 paradas, que es la segunda cifra más alta en la historia de los mundiales, solo por detrás de aquella exhibición que hizo Tim Howard en Brasil 2014 contra Bélgica. Es decir, que Ecuador es un equipo que genera muchísimo, que tiene muchísima capacidad para hacer oportunidades. Lo que le faltó a Ecuador en la fase de grupos fue la finalización, porque Ener Valencia no metía una y porque el equipo carecía en ese último tercio. Me parece que en la cuestión de defenderse por dentro, de recuperar, de salir rápido y después generar oportunidades, Ecuador lo hizo bien y lo ha hecho bien hasta ahora. Después sí, la finalización es el pero que ha tenido esta selección durante todo el proceso. De hecho, desde las eliminatorias hay una imagen en donde te aparecen los resultados de Ecuador y es Ujú. 0-0, 0-0, 0-0, 1-0. O sea, es una selección de mínimos.
pero te digo, no creo que les cueste generar, lo que yo creo que les cuesta es la finalización. Mira, y antes mencionábamos con México ese factor emocional por el tema de ser anfitrión y de tener una figura como Ochoa en plantilla, y quizás en Ecuador, Mando, ha sido el tema de la presión que tenían en esta fase de grupos, porque el otro día hicimos también un vídeo con un periodista ecuatoriano que, claro, que me decía que se había creado tanto hype o tantas expectativas alrededor de la selección que lucubraban con llegar lejos. De hecho, desde la propia plantilla mandaban mensajes de equipo importante en este mundial, y quizás esa derrota ante Costa de Marfil y luego el empate contra Curazao les vino como un jarro de agua fría encima, pero luego con el triunfo de Alemania es cierto que lo han podido paliar. Entonces, ¿tú crees que una vez se han desatado y se han quitado ya quizás ese lastre que llevan encima, ves que en estas eliminatorias Ecuador puede ser una selección muy potente, que de hecho a México le puede complicar mucho las cosas? Sí, 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 yo creo que ganar la Alemania, a pesar de que Alemania me parece una selección que ha venido a la baja, muy a la baja, a mí Alemania no me convence, creo que sí es un golpe anímico tremendo, o sea, al final como es un torneo corto, estos micromomentos que puedas tener, estos impulsos que llega a tener la selección, impulsa un vestuario. Yo creo que Ecuador sí se puede ver muy fortalecida a partir del resultado contra Alemania, porque creo que antes de eso, a ver, se generó mucha expectativa con Ecuador antes del Mundial. Yo creo que ya durante el torneo y después del partido contra Curazao, ya todos los daban por muerto, porque decían como de, no le va a poder ganar a Alemania, porque Alemania es una selección que tiene nombres importantes, porque el nombre de Alemania sigue pesando muchísimo a pesar de que ya no sean lo que fueron hace, sin ir más lejos, 10 años. Y reponerse de esa situación, ganarle a Alemania y ganarle como lo hicieron, porque a mi parecer Ecuador mereció la victoria, Ecuador jugó muy bien ese partido, lo planteó súper bien y se vieron sólidos en su mejor faceta que fue la defensiva, me parece que sí es un impulso anímico importante que hace que crezcan en confianza y después yo creo que sí esa mentalidad de podemos hacer historia y ganarle a México en su propio estadio, yo creo que sí es una motivación bastante fuerte para los sudamericanos. Sí, y precisamente Ecuador viene del Mundial de Qatar, no sé si te acuerdas tú, Mando, de ese encuentro inaugural en el que quizás todas las expectativas que podía tener la selección catarí se las borró vamos, digamos, de un borronazo en media hora con un doblete Sí, de hecho, en ese de Lionel mundial ya se Valencia. tenía mucha expectativa con Ecuador. O sea, yo me Sí. acuerdo que la expectativa también ya era de ojo con Ecuador y se quedaron en fase de grupos. Yo creo que ahora es la oportunidad de decir, podemos lograrlo y meternos a octavos de final. Sí, es cierto. De hecho, lo comenté el otro día con Dani Navas, que claro, a mí me dio mucha pena que haya Ecuador porque ya en el Mundial anterior pintaba bien, pero tras ello se ha ido desarrollando talento. De hecho, ahora vemos jugadores en el top de equipos de Europa, y a raíz de ello te quería preguntar, al igual que he hecho con México, ¿qué nombres de Ecuador ves que pueden ser interesantes en esta eliminatoria, más que interesantes, determinantes en este duelo? A ver, una obvia es William Pacho, para mí uno de los mejores centrales del planeta. Me parece fundamental por lo que representa para Ecuador, por la jerarquía que tiene. A ver, es un tipo que viene de ganar dos Champions seguidas con el PSG. Me parece el futbolista clave. Pero también te quiero mencionar el que para mí está siendo el mejor futbolista de Ecuador durante lo que llevamos de Copa, y es el caso de Pedro Vite. Para mí, Pedro Vite está siendo fundamental. Juega en México, de hecho, juega para los Ujú. Pumas. Es un futbolista que a partir de esa capacidad para poder ir a los duelos, para poder recuperar, pero también de tener ese talento para hacer progresar al equipo con sus pases. El partido que da contra Costa de Marfil en cuestiones de ser un pasador es brillante porque te mete pases filtrados, pases en último tercio que terminan generando oportunidades de gol. Así que Pedro Vite es un nombre que quiero mencionar. Y después uno que entró en el último encuentro como titular es el caso de Nilson Angulo, que juega en el Sunderland. Me parece que le dio otra energía al equipo en ataque, recargado por izquierda. Me parece que a partir de esa hiperactividad, de ese ritmo que maneja el futbolista que juega en la Premier League, es clave para que Ecuador pueda tener otra fluidez cuando intente recuperar y después salir a velocidad. Así que yo te menciono esos tres: Pacho, Vite y Nilson Angulo. A ver, yo creo que ha sido un futbolista muy importante. Yo en lo personal no me esperaba que rindiera a tan alto nivel en los tres partidos. Yo creo que ya no vuelve a México. Yo creo que ya no vuelve a México. Yo creo que después de esto lo van a fichar de Europa porque lo que está haciendo... Ahora, imagínate si es un gran partido contra México en el Azteca ya en una ronda de eliminatoria, es que me parece que lo van a comprar y no vuelve a México. Yo no me lo esperaba a este nivel, pero sí, siempre ha sido un futbolista súper destacado. Siempre ha sido muy destacado, sobre todo en este último torneo con Pumas, en donde Pumas llegó a la final del fútbol mexicano. Y te digo, es un talento importante para Ecuador y yo creo que ya no pisa otra vez la Liga MX. Yo veo un partido súper parejo, pero demasiado parejo. Mm, a ver, yo espero un partido muy parejo, ya mencionando todas las claves que dimos antes. Ecuador no es un rival fácil y como pasa con todos los sudamericanos, yo creo que también tienen esa cuestión de
del orgullo, de la dignidad que representa tu país, lo podemos ver en muchos casos. Por ejemplo, Argentina. Argentina es una selección que muchos jugadores de su selección quizá no rinden igual como rinden en la selección a nivel de clubes, pero te pones la camiseta de tu selección y sientes ese orgullo, esas ganas de representar a tu país. Con todos los sudamericanos es lo mismo. Me parece que eso es algo que tienen los sudamericanos que les eleva el nivel, porque al final, con más ganas, o sea, tú podrás jugar bien o mal, pero si le metes ganas y tienes esas ganas de ganar, pues te eleva también el techo competitivo. Así que yo espero un partido súper parejo, pero yo creo que el factor localía, por cómo estoy viendo el ambiente con esta selección, yo sí diría o apostaría a que México va a terminar en octavos de final. Te digo, es un partido que puede caer para cualquiera, pero yo creo que teniendo esa balanza, te daría un 55-45 para México en octavos de final. Aparezco por sorpresa en este último tramo del vídeo, ya que tuve yo unos problemas de audio en el último tramo de la grabación con Mando, entonces recordaros lo habitual para que estéis atentos al contenido del enganche, tanto aquí en YouTube como en redes sociales, y también desde aquí agradecerle a Mando su paso por el canal, que nos ha hecho un análisis espectacular tanto de México como de Ecuador en este duelo de 16avos de final. Ya sabéis, dejadnos en comentarios, ¿pasará México? ¿Ecuador seguirá adelante en el Mundial? Os leemos.